honorables asambleístas, vamos a dar inicio a la magna conferencia, a la conferencia magistral, a cargo del maestro Tomás Natividad Sánchez. Aquí presente, vamos a darle un fuerte aplauso. Se encuentra debidamente acompañado por nuestro presidente nacional y el delegado del Estado de Chihuahua, de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Bueno, licenciado Natividad, quiero empezar por decir que es oriundo de esta ciudad, es un juarense distinguido, que nos sentimos muy orgullosos con su trayectoria. Realmente ha venido representando la materia laboral desde muchos años a la fecha. Así que recibir a un amigo, a un compañero, a un coterráneo es verdaderamente satisfactorio, porque pues tiene Tomás Natividad una gran trayectoria. Él, por supuesto, es licenciado en Derecho, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, es director de la firma Natividad Abogados, Sociedad Civil, Asesores de Empresa. Cuenta con estudios de doctorado por la Universidad Panamericana en proceso de tesis doctoral. Exdirector jurídico de Coparmex, consejero y vocero del sector empresarial en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es miembro del Comité Técnico de la Nueva Cultura Laboral, ahora el Comité para la Modernización y Actualización de la Legislación Laboral, del equipo de asesores empresariales que negocia las reformas de la Ley Federal del Trabajo y de la Comisión de Seguridad Social del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros. Es miembro de asociaciones y colegios de esta especialidad. Es rector y maestro del Instituto de Posgrado de Derecho, profesor de la especialidad en Derecho Laboral del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana y conferencista del tema en foros nacionales e internacionales. Hoy nos va a hablar de este tema tan esperado, tan interesante, sobre la instrumentación de la reforma mexicana en justicia laboral. Démosle la más cordial bienvenida, pongamos la atención correspondiente, que estamos seguros que de aquí saldrán muchas opiniones importantes. Recordemos que desde aquí vemos a México. Bienvenidos todos. Pues bien, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Buenos días. Gracias a la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo que preside el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, quien es amigo mío hace muchos años y que padecemos de lo mismo, somos estudiosos del derecho laboral. A Zenobio Terrazas, que es el representante de la Academia en el Estado, a la señora secretaria del Trabajo, que me hace el honor de escucharme, está aquí presente. Gracias, secretaria Ana Luisa Herrera Lazo. Y gracias a todos ustedes, de veras, por darme esta oportunidad. Gracias al gobierno del Estado y al gobierno municipal y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es un verdadero privilegio estar en mi tierra, como decía, me fue su nombre, el liceo Martín Ugarte, porque evidentemente nadie es profeta en su tierra, como dicen por ahí el dicho popular, y es una realidad. Yo me fui muy joven a vivir a Chihuahua y de Chihuahua me fui a la ahora Ciudad de México, en donde he hecho mi carrera profesional y mi representación de toda esta materia que es tan apasionante y verdaderamente muy importante. ¿Por qué me invitó aquí al doctor Ruiz Moreno
a participar, y Zenobio y Jorge Orlando Pérez por ahí, que está por acá y es académico y fue el que me trajo. Bueno, entre ellos. Y gracias al maestro Jorge Robaina, que también me hizo el honor de convocarme, y al licenciado Héctor Maldonado, que por ahí anda, que verdaderamente no batallaron mucho para convencerme, pero por ser mi tierra, porque yo participé en la academia ya en los años 70, un buen número de años, y luego por otras actividades fui abandonando mi participación en ella. Sin embargo, aquí estoy. ¿Por qué me atrevo y estoy aquí con ustedes relatándole? Desde hace más de 37 años he representado a los empresarios de este país en varios foros, desde Coparmex, a quien dirigí 38 años en el tema laboral, y ahora de esos 30 y tantos años, desde hace 18 años al Consejo Coordinador Empresarial en los temas laborales. Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial son los encargados del tema laboral por el sector privado en este país, que es una de las partes fundamentales de la relación de trabajo, y es evidente que la relación de trabajo funciona siempre y cuando hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, entre empresarios y sindicatos. Y esto es lo que me ha tocado dirigir y manejar e intervenir durante ya muchos años en todo el proceso de la reforma, desde cuando inicia esta allá con Salinas de Gortari como proyecto de cambio a la legislación laboral. Recuerden que Salinas de Gortari, aunque no estén de acuerdo con él, su obra política fue enorme. Primero firma el Tratado de Libre Comercio y evidentemente prepara a México para entrar a la globalización, a la internalización de los mercados, y para provocar o permitir que México participara y compitiera con el mundo. Esto requería, sin duda, cambiar nuestra legislación laboral y adecuarla a los tiempos modernos, a la apertura comercial, a los cambios. Y desde esas fechas empezamos a trabajar en una posible reforma, basada siempre en fundamentos básicos, que era el respeto a los derechos de los trabajadores, que nunca, y lo digo con todo conocimiento, por el sector empresarial han pretendido ser alterados o violados. Son derechos que existen, deben de existir y deben de estar bien protegidos. Se han ido desvirtuando algunos, pervirtiendo otros, los colectivos, los individuales, la justicia laboral se fue convirtiendo, y aquí, pues ante puros abogados, a ver si no me apedrean, pero se convirtió en un negocio de abogados, en un duelo de mentiras que los tribunales laborales resuelven todos los días y que van a seguir resolviendo un buen periodo de tiempo de espera de la entrada en vigor de la reforma, y que verdaderamente pues no tiene nada parecido a lo que era la justicia laboral. Eso evidentemente había que cambiarlo, obviamente ante tantas resistencias de las tradiciones y de lo difícil que se convertía en tocar una legislación social como la nuestra. México fue durante muchos años líder en materia de los derechos sociales en el mundo, no solo en el mundo latino, sino en todo el mundo. Como aquí se mencionó en la inauguración, México fue el primer país en elevar a rango constitucional los derechos sociales y en darles ese carácter en la Constitución de 1917. Y es evidente que eran derechos todavía inexplorados, no trabajados, no desarrollados. México era un país que salía prácticamente del feudalismo, no había gran cosa de industria, salvo minera, textil, en algunas partes de la República, pero no había clase obrera, sindical, no había organizaciones bien
preparadas para enfrentar los cambios y ese tipo de derechos, y empezó con una serie de legislaciones estatales que no es el momento de citar, pero que desembocaron en la necesidad de federalizar la justicia laboral 14 años después, 13 años después, en 1929, en que se cambia la Constitución y se le da el carácter de Ley Federal del Trabajo. A la materia del trabajo se le da el carácter de federal, dividida, como ustedes lo conocen, en dos rangos, en la materia que aplican las autoridades federales y las demás materias no mencionadas para las autoridades locales. Esto que tiene una gran trascendencia en la actual reforma, porque fue elemento importantísimo en el manejo de la política laboral y en el manejo político de la huelga y en el manejo político de la paz laboral que vivió el país. Evidentemente tiene grandes consecuencias con la reforma que estamos viviendo y que está en la Cámara de Senadores desde el mes de diciembre del año pasado y que se quedó pendiente por razones de otro tipo que ya mencionaré, y evidentemente que nos habrá de obligar, en mi opinión, a meternos a una reforma laboral que establezca las reglas que los mexicanos queremos darnos en esta materia. No reglas que vengan a ser impuestas por tratados de libre comercio, por tratados, por gobiernos extranjeros, sino por reglas negociadas por el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno, como se ha dado todo este camino de la reforma tan criticada y tan difícil de entender. Esta historia, como les comento, nace allá, el inicio, con Salinas de Gortari, a finales de los 80s. Salinas de Gortari, como se acuerdan, llega cuestionado por el sector obrero y evidentemente su primer golpe fue el famoso quinazo, encarcela al líder petrolero, la quina, y esto hace que el sindicalismo que todavía presidía don Fidel Velázquez negocia con el sistema, y la materia laboral en todo el salinismo quedó pendiente. Ya no se volvió a tocar. El sector obrero y el sector empresarial discutimos avances y probables cambios a la legislación en ese sexenio, sin embargo no se tocó. Viene el asunto de Colosio, ya hace algunos años, un 23 de marzo, como ustedes recuerdan, se murió Colosio, y llega Ernesto Zedillo, que no tenía idea de esta materia, y obviamente empieza su gobierno sin intención de tocar lo laboral. Sin embargo, designa al secretario de Trabajo, a Oñate, ¿cuál es el nombre de él? Santiago Oñate, y está ahí, empieza la discusión de la ley, termina el periodo de Oñate, porque hay 4 secretarios de Trabajo en ese sexenio, y llega el licenciado Bonilla García, que venía de ser conciliador de los pactos, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que conocía a los dos sectores importantes de la relación laboral, que son obreros y patrones, y que los coordinaba e inicia todo un proceso de negociación entre los sectores y también como un proyecto de gobierno privado, por si no salía el otro camino. Pasa esto y se cambia a este secretario y llega González Fernández, el señor de las luces, como le decía un amigo mío, porque él sabía de todo, ¿no? Y sabe, porque todavía por ahí anda el licenciado González Fernández. Fue presidente del PRI, secretario de Salud, secretario de Trabajos, procurador, creo, de la República, en fin, todo. Y obviamente lo laboral no era de su intendencia, no de su entendimiento. Nos convoca, politiza el asunto, la negociación se pluraliza,
y no avanzamos absolutamente nada. No cambia y el último secretario de Trabajo es Mariano Palacios Alcocer, con el que logramos dividir la legislación laboral. Después de muchas horas, no ha sido una cuestión de que nos pusimos de acuerdo y ya se acabó, de muchas horas y de muchas semanas y de muchos meses de trabajo, en donde escuchamos a presidentes de juntas locales, presidentes de juntas federales, a secretarios de trabajo de muchos estados, de qué querían aportar a un cambio en nuestras leyes laborales. Recuerden que las leyes laborales en todo el mundo se van actualizando conforme cambia el trabajo humano, se van actualizando a las realidades sociales y económicas del trabajo humano. Actualmente, por ejemplo, necesitamos urgentemente reglamentar el trabajo de la mujer, el trabajo a distancia, el trabajo de los estudiantes, el trabajo part-time, como le dicen los americanos, de pocas horas y otras en el centro de trabajo y otras en casa, como está haciendo el mundo. Sin embargo, todos estos temas son difíciles, se convierten en México lamentablemente en tabús y en dificultades de cambio verdaderamente impresionantes. O sea, no es posible que algunos temas se conviertan en tan importantes como que no avancen. Y ahorita en este momento de la reforma, como les voy a comentar más adelante, se está presentando lo mismo. Después me regreso un poquito, después de la federalización de la ley, la primera ley de la edad del trabajo en 1931, duró prácticamente vigente con sus mismas reglas hasta 1970. En todo ese lapso, verdaderamente se convirtió en una ley dura, en una dura lex, como dicen los estudiosos, más dura que la Constitución. La Constitución nuestra tiene más de 390 o no sé cuántos cambios, y la Ley Federal del Trabajo no la podíamos tocar. Don Fidel Velázquez nos decía: pónganse de acuerdo en lo que quieran, pero la ley no la toca. Y el señor se murió en 97 y no se tocó la ley del trabajo. Se firmaron acuerdos de la nueva cultura laboral, de políticas de cambio, de capacitación y adiestramiento, pero la ley no la podíamos tocar. Después de que se pasa a retirar, como dice una amiga mía que causa mucha gracia, don Fidel, que en paz descanse, viene un líder diferente, Rodríguez Alcaine, y dice: vamos a ponernos a trabajar en la reforma, esto tiene que cambiar, las reglas ya deben de cambiar, y no solo las reglas de la ley, sino las pensiones que están quebradas, todo lo que está mal en el mundo del trabajo hay que cambiarlo. Y nos pusimos a trabajar, más que no nos duró lo suficiente, se nos fue rápido, y verdaderamente intentamos muchos proyectos con él. Después vino la ley de 70, como ustedes se acuerdan. La ley de 70 recoge todo un pago que el sistema político le hace al sector obrero por no haber participado en los movimientos estudiantiles del 68, y obviamente la Ley Federal del Trabajo se enriquece con el aguinaldo, con las primas de vacaciones, de domingo, prestaciones mínimas que se integran a la ley de la contratación colectiva de esos tiempos, y obviamente se modifican algunos de los preceptos del derecho sustantivo, del derecho adjetivo, y se enriquecen las prestaciones. Y hasta ahí queda la ley de 70, y nos vamos hasta la ley de 80, la reforma de 1980, en donde se da el cambio procesal de la legislación. Sin embargo, todo el capítulo sustantivo que prácticamente queda intocable y tocado con algunos cambios que seguramente ahora que se están tocando a ustedes no les van a parecer, pero evidentemente eran importantes, como el aviso de despido, como muchas cosas
existen en los proyectos y que nos regieron un buen tiempo y que verdaderamente, pues en mi opinión, no funcionaron. Desde 1980 al 12, que fue la reforma que se logró concretar, después de una del 2002 que se presentó en la Cámara de acuerdo sectorial, y luego otra de 2009 y otra de 2010, porque seguimos trabajando en los sectores de la producción, a veces cerrados, a veces abiertos al público, a veces escuchando a la academia, a veces no, pero haciendo foros y haciendo estudios de todo el derecho comparado, de cómo se maneja lo laboral en todo el mundo. Todos estos estudios sí se hicieron, y la verdad es que no hay nada nuevo sobre esa investigación que ahora se nos ataca en los que logramos participar en parte en esta en el último capítulo. Pues hemos tomado en cuenta, ya se hicieron los foros, ya se hicieron las convenciones, ya se hicieron las consultas. O sea, si nosotros hubiéramos vuelto a abrir todo esto, pues no hubiéramos llegado a ningún acuerdo en un cambio trascendente que deriva de la reforma constitucional que se aprobó en 2017 y que me voy a referir ahorita. Evidentemente mis opiniones, lo que les voy a relatar o les estoy relatando son mis opiniones directas como un participante en todos estos procesos de negociación y cambio de la ley, que yo soy un convencido que tenemos que adecuarla al nuevo México y al nuevo mundo económico y a la nueva competencia en la que México está inmerso. O sea, no podemos seguir con problemas en el mundo del trabajo que no se pueden resolver porque no hay legislación que lo permita. Hay evidentemente una necesidad importantísima de llegar a la reforma. ¿Cómo llegamos a esta última reforma? La reforma constitucional que envió la presidencia respecto de los artículos 107 y 123, que ya fue aprobada por el Congreso y que es una reforma a la Constitución, obedeció, se dicen muchas versiones, la que yo creo es que derivó de un compromiso que el país hizo en la firma del Tratado de Libre Comercio Transpacífico, el TPP famoso. México se compromete a actualizar su ley, a mejorar la justicia laboral, a establecer bases adecuadas para que se transparente la contratación colectiva, los juicios y todo lo que estaba pasando en el mundo laboral, tanto en las juntas de conciliación y arbitraje como en el manejo de la contratación colectiva. Recuerden que durante toda esta vida, de 1931 hasta el 2015, en donde empieza la iniciativa del licenciado Peña Nieto, manejamos la necesidad de que debería de transformarse la legislación, de que ya no podía ser dura como venía haciéndolo, que necesitaba permitir al país adecuarse a la competencia. Ya no podemos aislarnos. México ya no produce una pluma y cierra mercados, porque llegan las plumas de todo el mundo y evidentemente cuando cierran empresas tenemos que competir en alguna forma. El trabajo formal es escaso. Los trabajadores que están en el Seguro Social han llegado en este momento a 19,5 millones de afiliados, pero en un mundo en donde ya los mexicanos somos 120, 130, hay quien dice millones de mexicanos, pues evidentemente es una real minoría, y solamente esos 19 millones están haciendo seguridad social, vivienda, pagando su retiro, teniendo acceso a los sistemas
de retiro y de seguro y de vivienda y de atenciones y de prestaciones sociales, y todos los demás están en la economía informal, en una población activa que debe de estar en 50 millones o más de mexicanos. Solo 19 están colaborando en estos temas. Si todavía descontamos por ahí a los servidores públicos, que son otros 4,5 millones, con los 3 niveles, federal, estatal, municipal y ejército, para no meternos en líos de investigar cuántos militares son, pues sumamos como 23 millones, pero para 50, pues evidentemente nos faltan como 27, 30 millones de gente que está en la economía informal y que no está cotizando, no está ahorrando. A ver quién los va a mantener las generaciones futuras a todas esas bases de trabajadores que verdaderamente pues ganan el dinero fácil, pero que no tienen estabilidad, no tienen derechos laborales, no tienen el acceso a la justicia laboral, y esto pues además de ser indebido, debemos de encontrar caminos para que se corrijan. Entonces, todo este sistema que deriva de la negociación de México, de los tratados, y el compromiso que hizo el Ejecutivo Federal de cambiar nuestra legislación, pues es lo que origina que Peña Nieto en diciembre de 2015, durante la 19ª Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, llama a una profunda revisión del sistema de justicia laboral que incluya la modernización de las juntas de conciliación y arbitraje para garantizar que su funcionamiento esté actualizado conforme los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, equidad, celeridad y eficacia. El 28 de abril de 2016, Peña Nieto envía las 2 iniciativas que me referí, del 107 y 123, y obviamente se trata, y paralelamente manda una iniciativa de reforma paralela a la Ley Federal del Trabajo. Una reforma muy tímida que solo se refería al depósito y al concepto de emplazamientos a huelga por firma de contrato, pero no tomaba en cuenta todo lo demás. Ya involucrado este tema con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que también se desembocan y se actualizan ahora con el presidente Trump más, y obviamente con la negociación del TPP, México se vio obligado a actualizar sus leyes y a cambiar las reglas, y esto pues sí tuvo un impacto y va a tener un impacto, y tiene un impacto de gran trascendencia. Recuerden por qué las juntas de conciliación y arbitraje están en el Poder Ejecutivo de los estados y en el federal. Son razones históricas, políticas, de control de los asuntos laborales por el Estado. No hay duda de que así nació esto y así se manejó. Pues 87 años que tuvimos la paz laboral con el viejo sistema. Estaban en el Poder Ejecutivo porque ahí se manejaban las juntas de conciliación, ahí se manejan y se van a manejar otro periodo de impasse, no sé cómo le llamaste, Luis, de vacatio legis. Mientras terminan las juntas, la idea de todo esto es que duren 6 años más, que en octubre se vuelvan a elegir las juntas y que haya reglas para que las juntas que se vayan quedando sin materia se vayan desapareciendo, para que no se queden con 1 o 2 asuntos y evidentemente se avienten todo el sexenio, porque van a cambiar los números, porque ya a partir de la reforma que ya está aprobada y de la entrada en vigor de tribunales, una vez que sea aprobada la reforma, pues ya lo nuevo va a ser del Poder Judicial, y lo nuevo en registros y en depósitos y todo esto va a ser del Instituto de Conciliación Federal y Registros Laborales. Entonces, evidentemente se va a disminuir. También la reforma implica un cambio, la creación de tribunales especializados en materias no obrero-patronales, como son todas las
tipo administrativas, de diferencias de afores, de pensiones, de Infonavit, de accidentes de trabajo, etcétera, que van a ser manejados por tribunales especializados de esa materia, que va a crear el Poder Judicial también, y que obviamente van a enflacar profundamente el rezago, y si ya los nuevos van a ir al Poder Judicial, aunque se tarden un poquito en lo que arranque el Poder Judicial, que se supone debe arrancar a finales de este año, en noviembre, pues todo lo digo como un supuesto, porque evidentemente ustedes saben todo lo que ha pasado en la reforma y todo lo que han hecho sus detractores para detenerla, acomodarla. Entonces, evidentemente, yo creo que se están equivocando, esa es mi opinión. Sin embargo, porque tenemos necesidad de darnos reglas propias como país para seguir teniendo paz laboral, pues no otros 87 años o 90 años, sino otros 30, 40 años. Yo ya ni los voy a vivir, pero que evidentemente vamos a tener necesidad de tener reglas diferentes que nos den paz laboral otro tiempo, sin excesos, sin los extremos que se han generado de la extorsión sindical, de los contratos de protección, de todos los temas álgidos que se manejan en la materia colectiva y obviamente en la individual, que obviamente va a originar que todos los abogados nos pongamos a estudiar, porque el procedimiento es totalmente nuevo, diferente, ante jueces, con 7 procedimientos especiales, un ordinario muy rápido de demanda, pruebas, contestación de pruebas, determinación de la litis y resolución en una segunda etapa de ese proceso, y resolución que debe estar a cargo del juez. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente es muy romántico todo lo que se escribió y obviamente va a haber que hacerle cambios en el camino, en la operación. Sin embargo, ya está todo el proceso negociado con el Poder Judicial. Se dice que ya hay presupuestos, yo a veces esto es una de las cosas que más dudo, pero bueno, regreso un poquito a la historia de esta reforma. El 13 de octubre de 2016 la aprueba la Constitucional, el Senado, por 93 votos a favor, ninguno en contra, cosa que no se ha dado en todo este sexenio ni en el pasado. Luego el 4 de noviembre del 16 lo aprueba la Cámara de Diputados, también por mayoría, las mayorías que requieren, y de ahí se va al recorrido estatal, y en febrero del 17 termina más de la mayoría de los estados de la República aprobando la reforma. Entonces se hace reforma constitucional. Acuérdense que el constituyente permanente es las 2 cámaras con cierta votación más la mitad de los congresos de los estados, y ahora se pasa la reforma constitucional, y obviamente el 23 de febrero del 17 se publica el decreto en donde se declara reformado y adicionadas las disposiciones de los artículos 107 y 123 en materia de justicia laboral. Esta reforma evidentemente implica un cambio profundo en el proceso, en la tramitación de toda la justicia laboral. Es sin duda, y aquí se mencionó por la señora secretaria, el cambio más trascendente que ha vivido la materia desde 1917. Es un cambio profundo, definitivo, que va a cambiar todo el litigio laboral, el manejo laboral, la estructura laboral. Es más, los gobernadores de los estados que tenían un poder enorme en el registro sindical de los sindicatos locales y de jurisdicción local, lo perdieron y ni cuenta se dieron. Se les fue la bola durísimo, ni siquiera las manos metieron. Se aprobó la reforma constitucional y esto va a pasar a un instituto federal que va a elegir, que va a tener presupuesto propio, personalidad propia, patrimonio propio, y que va a ser electo por una terna que se enviará
por la Presidencia de la República, el Senado, en donde el director de este instituto va a regir el mismo 6 años, o sea, es un instituto transeccional. Si se elige en este año, pues evidentemente tendrá 6 años, y el director podrá reelegirse 6 años más. O sea, es un cambio verdaderamente drástico de toda la materia colectiva, y obviamente que terminará por acabar con la famosa llamada sindicalización de protección, porque pues ya los patrones no tendrán necesidad de firmar contratos, porque las reglas de la firma de un contrato colectivo ya cambiaron también. Se están estableciendo nuevas obligaciones para yo intentar y tener derecho de huelga, porque este famoso derecho de huelga no lo podemos tocar. Entonces, evidentemente, es un cambio profundo, ya no en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Judicial, y obviamente esto va a tener consecuencias dramáticas en el manejo de toda esta materia colectiva y muy profundas en materia del derecho individual. Esta institución, el organismo, el Instituto de Conciliación Federal y Registros Laborales, tendrá 27 unidades de conciliación en cada entidad federativa, y las ciudades más importantes de cada entidad tendrán centros de conciliación. Ya vi que el señor gobernador Corral mencionó que ya se había adelantado Chihuahua en tener reglas propias para empezar a crear estos institutos, lo que me agrada muchísimo, ser pioneros en esta materia, porque esto viene, nos guste o no, maquillado o descafeinado o no, viene, porque ya la reforma constitucional existe. Entonces, evidentemente, quien nos gobierne después del 1 de julio de este año tendrá que someterse a la reforma constitucional y a las reglas que hicimos. Esto es muy importante y evidentemente pues a todos nos conviene que haya paz laboral y no mezclada con la posible turbulencia que generen las elecciones, que es una materia política distinta. Los cambios que se hicieron al artículo 107, que es la creación el paso de las autoridades del Poder Judicial, Ejecutivo al Poder Judicial, de las juntas de conciliación a tribunales laborales, y la creación del Instituto de Conciliación Federal. La Constitución misma tiene ciertas reglas. Buscamos, y esto fue muy criticado en la reforma constitucional, que este instituto tuviera fuerza como si fuera un juzgador. La Constitución dice que sus resoluciones serán cosa juzgada. Ha sido muy criticada por colegas nuestros que han estudiado este tema, porque dicen, pues si no hay juez, ¿cómo va a ser cosa juzgada? Es un principio constitucional ya aprobado, nos guste o no, pues habría que litigar contra la constitucionalidad de esa reforma y alguna cosa de ese tipo. Para eso nos pintamos solo los abogados, entonces habrá materia de trabajo sin duda. La representatividad de los sindicatos para obtener la firma de un contrato colectivo también está establecida. Tiene bases específicas, deberá acreditarse que se cuenta con la representación de los trabajadores, dice la Constitución, y obviamente como principio, pues obviamente de ahí derivó que se pudiera plantear que esa representación pudiera ser el 30% de los trabajadores sindicalizables del centro de trabajo. O sea, si se quedaba sin determinar porcentajes era peor, porque se tendría que ir al 100% de los trabajadores de la empresa, como opera en muchas partes del mundo,
En España necesitas 65% de representación de todos los trabajadores de la empresa para poder pararla. Obviamente esto era centrales obreras muy importantes, estaban en desacuerdo con el famoso 30%. Sin embargo, si esa mayoría llega a los jueces, pues la mayoría es la mitad más uno. Les gustara o no, si no se determinaba el 30, pues era peor, era como dejar que los jueces nos vinieran a decir cuánto, y la mayoría es la mitad más uno ahorita y para adelante, o sea, no tiene más cambios. Y luego la fracción 22 bis dice que se establece como principio la representatividad de las organizaciones sindicales, la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, y deberá buscarse que se garantice el cumplimiento de estos principios. Se estudió, y de veras se estudió mucho, la posibilidad de hacer los recuentos previos antes de estos procedimientos. Imagínense cada solicitud de firma de contrato que hubiera un recuento. No había capacidad ni técnica ni administrativa en ningún tribunal del país. Lo estudiamos todos los números de todo el personal, de todas las juntas, para cumplir con esto. Entonces, acudimos a la mayoría que les comento y acreditamiento documental, obviamente preciso, bastante difícil de cumplir para cualquier organismo. Debe acreditar membresía, actas donde los trabajadores acepten que ese es el sindicato con el que quieren afiliarse y que ese es el sindicato que debe firmar el contrato colectivo. O sea, evidentemente las reglas están dadas, pero pues vemos a ver cómo pasa. Se estudió mucho, y esto sí quisiera comentarlo, porque evidentemente es importante. Tratamos de dividir la legislación laboral en 4 o 5 cuerpos liberales. La ley sustantiva, que esa no la queríamos tocar en absoluto, los derechos básicos, colectivos e individuales. La ley procesal, para que tuviera alguna adecuación permanente de por qué no, por qué sí. La ley orgánica de las autoridades del trabajo, que está incrustada en la legislación del trabajo, cómo se maneja la inspección del trabajo, la procuraduría, las comisiones nacionales de capacitación, de productividad, de higiene, de todos los organismos de la Administración Pública Federal. Pues debía ser una ley administrativa, no estar metida en la ley del trabajo. La ley de riesgos de trabajo y enfermedades profesionales deberíamos de tenerla como un capítulo aparte para que no se muevan por razones políticas. La tabla de enfermedades que nos rigió más de casi 50 años ya tenía enfermedades que no existen en el mundo, no en México, y le faltaban enfermedades muy importantes que había que reglamentar, como las que ya se están incluyendo, que es el estrés, las enfermedades ergonómicas, etcétera, que se estudiaron mucho y le metimos mucho tiempo con técnicos, con doctores. O sea, no se hizo así al aire, como dicen, hay unos cuantos, no, hubo médicos, opiniones técnicas de cuándo debía o no ser considerada una enfermedad profesional. El estrés, por ejemplo. Bueno, si yo llego estresado a mi trabajo, pero llego estresado porque me peleé con la mujer en la mañana, pues ¿qué culpa tiene el patrón? O porque me tortearon en el camión, o porque me peleé con el vecino. O sea, evidentemente debe haber un origen y causa del estrés derivado del centro de trabajo para que esto pueda ser enfermedad profesional. O sea, esos temas están cubiertos en la norma, pero toda esta lista y estas reglas van a quedar en la ley también. Y finalmente, la gran
problemática es la que decía el doctor Díaz Mirón ahorita, el rector de mi escuela querida, en la reglamentación transicional, o no sé cómo llamarlo, de qué vamos a hacer para cumplir todos esos principios y aterrizarlos en el Poder Judicial, qué vamos a hacer con los rezagos, el tiempo que eso falta. Recuerden ustedes que las juntas de conciliación terminan por Ministerio de Ley el 30 de noviembre de este año. Termina la elección que tuvieron hace 6 años y se desintegran. Entonces, ante esa inminente realidad, teníamos que tomar una decisión. Si se elegían por 4 años, por 2 años, por 3 años. Y la verdad es que había que cambiar otra cantidad de artículos y volver a abrir el proyecto y la reforma. Entonces, se decidió que hubiera otra elección por otros 6 años. Tenemos precedentes como la reforma penal que han tardado más de ese tiempo en aterrizarse. Tenemos necesidad de crear artículos transitorios como los que les comento, de que si una junta ya se quedó sin asuntos, pues los que le quedan se lo mande a otra y ella desaparece, ¿no? Entonces esa es la idea. Y con el transcurso de los 6 años pues terminaremos ya sin juntas, y si todavía quedan asuntos que seguramente van a quedar, pues que se vayan a la paro. No se puede cumplirle a todo, siempre hay quejidos y pues así es esto. Esta reforma, que en mi opinión de veras debe de entrar en vigor de aquí al fin de abril de este año, que ha sido tan atacada y tan vilipendiada y tan malentendida, satanizada, todo, debe regirnos a partir de abril, porque hay que crear el instituto, hay que crear las normas, hay que crear toda la infraestructura en cada estado para el cambio de los asuntos laborales, antes de que cambie el régimen político, porque si el cambio del régimen político dilata esto, pues nos vamos entonces sí a quedar con reglas no claras, con una constitución que dice una cosa, la legislación que no dice otra, con presiones de los sindicatos americanos y canadienses que cada vez están más metidos en el país y nos están presionando. A mí, perdón que lo diga, pero también me toca participar en el cuarto de junto de la materia laboral en la negociación del Tratado de Libre Comercio, y no saben cómo se presenta este tema, y permanentemente nos acusan de dumping salarial, de muchas cosas. Esto significa que pagamos mucho menos que ellos y es una competencia desleal. Ya esto quedó afortunadamente fuera. Ya entendieron que somos una economía emergente, que estamos creciendo, que cada rama industrial que se va adecuando tiene sus reglas, que nosotros tenemos prestaciones sociales muy superiores a los de ellos, que no tienen. En fin, entendieron muchísimos temas de este mundo laboral nuestro, y ya estos temas han ido quedando fuera, pero la justicia clara, expedita, pronta, etcétera, pues deriva de la reforma. Y entonces obviamente si nosotros les decimos aquí está nuestra respuesta a lo que me pides, pues el tratado avanza y lo laboral camina, que es una de las cosas que están pendientes. Y otra es el aspecto de solución de controversias laborales, que se está tratando de que no sean, es un tratado comercial, no sea una violación simple a la ley laboral que pare o multe al país, sino que sea grave, reincidente, constante y que tenga efectos en el mundo comercial. O sea, porque se trata de un tratado comercial, no de un tratado laboral. En la negociación de hace 24 años se quedó fuera en un anexo porque se les convenció de que no era el trabajo no era un artículo de comercio y que cada país lo regulaba como quería, y por eso se fue a un anexo, pero ahora quedó dentro del tratado. Entonces está muy difícil, y la ley
es una de las soluciones de que el tratado salga. Sé que hay gente que está en contra del tratado y que evidentemente no les gusta, sin embargo es tan importante para la economía del país como que México comercia con Estados Unidos más de 40,000 millones de dólares anuales. O sea, creo que cada minuto se comercian 2, 3 mil dólares, millones de dólares diarios. O sea, es una barbaridad de dinero lo que se mueve entre los países. Hay ramas industriales como la agropecuaria, que ya es la tercera fuente de ingresos del país, que dependen 85% del tratado. Si se cae el tratado, todos los berries, los aguacates, todo lo que ustedes imaginan en el agropecuario, se muere. Entonces, obviamente, porque no es igual vendérselo a los americanos, nuestros vecinos, a venderlo en Europa, o como dicen, usen mercados alternos, ¿no? Sí, pero ¿quién me da los tiempos, no? Y el transporte y todo este tipo de gastos adicionales. Bueno, aprobada la reforma, ya voy a terminar, ya me está viendo feo. Vamos a convivir con 3 legislaciones y 3 tipos de legislaciones para los juicios. Los que nacieron antes de la reforma, el 1 de diciembre del 12, como usted conocen y han vivido ya mucho, los de después del 1 de diciembre del 12, y los que se regulen con la nueva reforma, no sé cuándo salgan, pero evidentemente vamos a coincidir con 3 grandes capítulos de la ley que obviamente nos van a hacer a los abogados laborales y al mundo laboral muy importante, porque tendremos que ir fijando metas y académicamente instruyendo a los gobiernos, porque la verdad están un poco informados muchas veces. Y yo nomás quisiera, antes de cerrar el tema y de mi participación en este mundo, es que sépanlo y de veras es cierto. Aquí hay muchos que les consta que el sector privado ha intervenido en esto, primero porque es parte importante de la relación laboral. Digo, no hay trabajo si no hay patrones. Y se hizo con 3 objetivos básicos: crear más empleo formal, generar mayor seguridad jurídica para que se incremente la inversión productiva y con ello llegue más inversión nacional y extranjera, privilegiar el trabajo productivo calificado y mejorar el ingreso de los salarios. Yo nomás quisiera, antes de cerrar el tema por esto de los ingresos, darles un poquito de material, ¿me dejas 5 minutos?, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. A mí me toca, soy el vocero del sector empresarial desde hace pues ya muchos años, ya no quiero ni decir, pero más de 18, y soy miembro del consejo desde hace más de 37 años. Aquí tengo un amigo mío muy querido, que es el ingeniero Nereo, que también participa conmigo en el consejo, y ahí estamos rifándonos todos los días y todos los meses tratando de corregir el salario mínimo, que lamentablemente los mexicanos lo usamos como una referencia, y no es justo que nos digan que México pagaba el salario más bajo de toda Latinoamérica y del mundo. Era una referencia numérica, era un indicador económico que se usaba en más de 690 legislaciones federales, estatales y municipales. Con el salario mínimo se cotizaba al Seguro Social, al Infonavit, tenían ingresos los partidos políticos. O sea, por cada miembro afiliado a un partido político se le daba el 60% del salario mínimo, o en año electoral el 90%. Eran carretadas de millones de pesos que derivaban de este indicador, no multas y sanciones como más se menciona esa vez, 690 legislaciones involucradas. Evidentemente había que hacer 3 pasos. Primero, nos metimos a unificar el salario mínimo en el 2015 para que quedara un solo salario mínimo en todo el país. Ya nomás hay uno desde el 2015. En el 2016
logramos desvincular, que es la palabra correcta, no desindexar, como dice alguna ley por ahí relativa a la UMA, creando la UMA, la unidad de medida y actualización, para que fuera ya el indicador y no los salarios mínimos. Desde que nació en el 2016, la UMA ya rige el incremento de todas las menciones del salario mínimo que estén en leyes, reglamentos, normas, las que deriven de ello, entonces se rigen por la UMA, que obviamente se incrementa con base en la inflación, y entonces nos quedaba subir el piso del salario mínimo general, y lo hicimos. Empezamos a crear una figura que se llama el MIR, el Monto Independiente de Recuperación, y ya van 2 MIR que le damos al salario mínimo base. Ya estamos llegando al tope de ese tipo de MIR, porque ya empezaron a alcanzar los salarios tabulados más bajos de la empresa mediana y pequeña, que son las mayoritarias en el país, y ya empezaron a alcanzar los salarios mínimos profesionales, y ya va a haber que pensar en una solución más integral que aumente los ingresos de los trabajadores, y no solo el empleo, sino los ingresos de los trabajadores, que es una deuda social que el sector privado y el gobierno tienen con los trabajadores. Pues yo con esto finalmente, por la trascendencia de todo esto, los voy a dejar en estas deliberaciones que sin duda van a estar muy, muy interesantes y a cargo. Por aquí estaré pendiente de sus trabajos. Muchas gracias por invitarme y todo su ayuda. Bien, antes de despedir al maestro Tomás Natividad Sánchez, nuestro presidente, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, nos va a hacer el favor de hacer la entrega de un diploma por su disertación tan interesante. Estimado amigo Tomás Natividad Sánchez, la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, junto con la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, te hacen entrega de un sencillo reconocimiento por tu valiosa conferencia magistral de instrumentación de la Reforma Mexicana en Justicia Laboral, que se lleva a cabo dentro del marco de la 58ª Asamblea Nacional del Trabajo, y te quedamos muy agradecidos porque has satisfecho las expectativas. Si hay alguien que conozca a fondo el tema de las reformas laborales desde hace muchos años, eres tú. Y el que estés aquí en tu tierra, que seguramente también influyó para que pudieras aceptar esto, me lleva todavía a decir que te quedamos muy agradecidos los académicos, porque nos ha quedado perfectamente claro que la reforma no solo ya está en la propia Constitución, y que no va fácilmente a haber marcha atrás a pesar de los resultados electorales, pero sobre todo que la instrumentación también de la misma está en proceso, y que seguramente antes de que termine la gestión del actual presidente de la República habrá reforma, más allá de que después pues podrán otros factores influir en la misma. Muchísimas gracias por tu presentación, y te agradecemos profundamente todos que nos hayas compartido lo que tú sabías al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Siempre es interesante escuchar de viva voz de la persona que ha manejado la instrumentación de la Reforma Mexicana en Justicia Laboral, así que en verdad estamos muy complacidos por ello. Despedimos del presidium al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, así como al maestro Zenobio Terrazas Estrada, promotor de que la Academia esté en este lugar. Así que a continuación vamos a desocupar parte de este mueble, pero no nos vamos a ir.
Seguimos con la siguiente conferencia.